¿Quién regula las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica? ¿Y cuál es la función jurisdiccional en esta materia? Son algunas de las preguntas que le haremos a Agustín Ramírez Ramírez, secretario técnico de Procesos de Selección de la Escuela Federal de Formación Judicial. Soy Alejandra Camacho y esto es Escuela Judicial. Acompáñenme. Agustín Ramírez Ramírez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Bioética por la Universidad Anáhuac y especialista en análisis político en prospectiva y formulación de escenarios. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector público. Fue titular de los órganos internos de control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la Comisión Nacional del Agua. Subcomisionado jurídico en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Agustín Ramírez Ramírez ha impartido cátedra en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Anáhuac. Actualmente es secretario técnico de Procesos de Selección en la Escuela Federal de Formación Judicial. Agustín, bienvenido. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la materia de telecomunicaciones y competencia? Muchas gracias por la introducción al tema. Pues mira, cuando hablamos de fundamentalmente telecomunicaciones y radiodifusión, hablamos de dos sectores, porque así los maneja la ley, dos sectores que son muy importantes para la economía y por supuesto para la competencia. Hay un fundamento constitucional y un fundamento legal, tanto la Constitución en su artículo 28 como la ley especial, que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, refieren la existencia de estos dos sectores. ¿Qué es telecomunicaciones? Para efectos prácticos es todo lo que está relacionado con la Internet, todas las transmisiones que se hacen a través de este mecanismo, la televisión de paga, tanto la cableada como no cableada, por supuesto la telefonía en sus dos modalidades, aunque una ya prácticamente no se usa, la cableada, pero sí la móvil. Y la parte de radiodifusión, hablamos de las señales abiertas de telecomunicaciones, que son tanto la radio como la televisión. Esos dos, digamos, son los sectores que comprenden este esquema regulatorio que está vinculado con la competencia, porque finalmente cuando hablamos de competencia es una condición necesaria para la eficiencia o el eficaz funcionamiento de los mercados. Explícame un poco más, ¿qué es esto de la competencia económica y por qué es tan importante? Bueno, en el tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión, la competencia no solamente se vincula con los agentes económicos que están en estos dos sectores, sino también con el ejercicio de derechos fundamentales. Estamos hablando de que a través de las telecomunicaciones y de la radiodifusión se ejercen dos de los derechos muy importantes para la población, que son la libertad de expresión y el derecho a la información. De esta manera, entonces, no solamente se busca que los mercados sean eficientes para una competencia equitativa entre los agentes económicos, sino que esto tenga una repercusión en los consumidores, que haya beneficios para quien consume las telecomunicaciones y la radiodifusión y que además el ejercicio de estos derechos fundamentales se vea reflejado en esa competencia, así en términos generales. Agustín, cuéntame, ¿cómo se regula? Descríbeme a grandes rasgos cómo es esto de la regulación de la competencia económica. Bueno, tenemos en nuestro país un esquema de dos reguladores. El texto constitucional, el artículo 28, nos habla de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El IFT es el órgano regulador de la competencia especializada en estos dos sectores. El resto de los agentes económicos son regulados por la Comisión Federal de Competencia. Y esto no significa más que una intervención del Estado a través de un conjunto de políticas públicas que permiten una intervención de los distintos agentes en la economía, en los sectores correspondientes, pero bajo una serie de regulaciones muy específicas que permitan que aquellos agentes económicos que tienen en algún momento una mayor capacidad de intervención del mercado sean observados y sean regulados con figuras asimétricas, digámoslo de esta manera, para que la competencia se nivele, ¿no? ¿De qué manera esta regulación y de qué manera esto que nos describes
se traduce en la vida cotidiana de las personas? Tenemos en este momento, por ejemplo, tarifas muy estandarizadas de acceso a la telefonía móvil, ¿no? Entonces, ese es un esquema regulatorio de competencia que además, déjame ir un poquito atrás, cuando se formula la reforma constitucional del año 2013 y después la legal del 2014, lo que se observa es una caída muy importante en los costos tarifarios, ¿no? Un ejemplo notorio, cuando se promulga la ley, hay una disminución de más del 20% en los costos para los usuarios de las tarifas de telefonía móvil. Entonces eso ya tiene un efecto inmediato en el consumidor. Los agentes económicos participan en un mercado que tiene una alta concentración, pero con tarifas diferenciadas de interconexión para que esto sea pues mucho más eficiente en términos de mercado, pero también provechoso para los consumidores. Eficacia, eficiencia en el mercado a favor de los consumidores. A favor de los consumidores siempre y en todos los casos. Siempre y en todos los casos. Volvemos en unos minutos. No nos dejen. Esto es Escuela Judicial. Estamos de vuelta. Agustín, ¿en qué contexto se crearon estos tribunales en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión? Bueno, se dan justo en el cambio, digamos, normativo de la reforma constitucional del año 2013, que incluyó varias llamadas reformas estructurales, y una de ellas justamente fue esta de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión. Veníamos de un escenario en el cual los procesos judiciales y en general los litigios en estas materias eran lentos, tardados, no generaban certeza ni al Estado ni a los competidores. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Todo el esquema procesal judicial e intraprocesal, esto es, los actos de los reguladores que antes de esta reforma eran la Comisión Federal de Telecomunicaciones, implicaban la posibilidad de impugnar las decisiones del regulador ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este es juicios de nulidad, y en el Inter una serie, digamos, de litigios, de incluso amparos de distinta naturaleza en contra de esos actos, que cuando pues se llegaba a la resolución final después de 4, 5, hay incluso 8 años, pues ya la decisión del regulador era totalmente ineficaz, ¿no? Entonces, por eso es que se hace un cambio fundamental en la reforma del 2013 para señalar de manera enfática que no hay medio de impugnación ante el contencioso administrativo, se elimina de plano la posibilidad de que se pudiera impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y solo se deja la posibilidad del amparo, bajo una condición muy interesante. No se puede otorgar la suspensión cuando se trata de actos de autoridad de estos reguladores. A 10 años de esa reforma, ¿cuál es la evaluación que podemos hacer? Bueno, yo lo vería en dos enfoques. Por un lado, este cambio significativo en términos de una mayor eficacia en la ejecución de las resoluciones, que nos han llevado incluso a amparos en revisión ante la propia Corte, en donde en un plazo mucho menor se resuelven estos litigios, en donde de alguna manera también se inhibe pues el interés de los agentes económicos por estar promoviendo amparo tras amparo, porque saben que pues el resultado final no depende necesariamente solo del juicio de amparo y por supuesto tampoco de la suspensión, sino en las categorías específicas de análisis que hacen estos tribunales especializados. Y creo que 10 años después podemos decir que no solamente ese hecho tan notorio en la regulación en términos de medios de impugnación, sino también en la calidad e integración de estos tribunales especializados.
cuando se promueve esta reforma, hay quien critica el tema de los especializados porque se dice, pues tienen mayor riesgo de ser cooptados por los agentes regulados, ¿no? La experiencia nos ha demostrado que al contrario, existe una libertad de jurisdicción muy amplia y que pues además ahora hay confianza de los propios agentes económicos porque van a ser analizados los actos de la autoridad con criterios mucho más técnicos y con una mayor capacidad de resolución porque estamos ante tribunales cuyos miembros tienen ya un conocimiento más especializado a lo largo de los años. Quizá al principio podría decirse, bueno, vienen de las estructuras del Poder Judicial en materia administrativa, porque finalmente es quienes resolvían estos temas, pero al paso de los años ha habido un alto grado de especialización y eso es bueno para todos los involucrados. Precisamente esa es la relevancia de la jurisdicción especializada. Sí. Decías algo en relación con la suspensión y su importancia en esta materia. Cuéntanos más. Bueno, como sabemos, en materia de amparo, la suspensión es una de las categorías más importantes, ¿no? Cuando alguien promueve el juicio de amparo es porque tiene interés en que se suspenda el acto que se está reclamando, ¿no? Y esa es la lógica, digamos, de la figura de la institución jurídica del amparo. Cuando en la reforma constitucional además se introduce desde la Constitución, que esto es una cuestión muy interesante, porque había quien decía, dejémoslo para la regulación secundaria. No, porque entonces puede haber una serie de impugnaciones, acciones de inconstitucionalidad, en ese sentido, que puedan delimitar, o más bien que puedan promover en contra de esta idea y de esta lógica de disminuir tanta contención dentro de tanta disputa judicial ante estos temas. Entonces, desde el propio 28 constitucional se señala que solo hay juicio de amparo indirecto en contra de los actos del regulador y que no se otorgará la suspensión. Para muchos juristas decían es que esto desnaturaliza la figura del amparo porque pues, la suspensión es una de las garantías más importantes de esta institución jurídica. Sin embargo, introducido en el texto constitucional, digamos que se crea una modalidad distinta del juicio de amparo porque pues no solamente se trata del juicio como tal, sino de ver todo el contexto en el que se está justamente ejercitando esta función pública, esta función estatal, la jurisdicción del Estado en un tema tan especializado. ¿Qué nos ha demostrado esto? Que pues efectivamente ante la ausencia de una posibilidad de limitar el ejercicio de los actos de autoridad del regulador, pues los agentes económicos tienen menos incentivos para promover el juicio de amparo. Y entonces se centran más en combatir la regulación de fondo del regulador. Y claro, aquí hay una cuestión justamente del criterio o del principio de deferencia, porque pues hay incluso criterio de la propia Corte que cuando se trata de disposiciones administrativas de carácter general del regulador, pues debe haber una tendencia justo a dar este criterio de deferencia. ¿Para qué? Para que la regulación tenga mayor efectividad. Entonces creo que es muy interesante lo que ha ocurrido en nuestro contexto, porque muchos críticos, juristas muy reconocidos consideraban que esto pues no iba a funcionar por la desnaturalización de la figura del amparo. Hemos visto que no es así. Y de hecho, como lo decías hace unos minutos, si esto está también desde la perspectiva de los derechos, es una garantía a los derechos. Claro, y aquí quisiera justamente meter cómo ha evolucionado en la actualidad este contexto de los órganos reguladores en estas materias, porque pues la tendencia de la creación de órganos constitucionales autónomos busca justamente fortalecer ciertas áreas que tienen una alta especialización. Qué interesante, Agustín. Hagamos una pausa. Los invito a ver la reseña de un libro sobre la investigación jurídica, una obra que pueden encontrar aquí, en la biblioteca de la Escuela Judicial. Si eres estudiante de licenciatura en Derecho, Maestría o Doctorado, este libro es para ti. Lineamientos para la investigación jurídica es una obra que contiene los instrumentos metodológicos para la elaboración de una tesis, desde los elementos que debe contener, las fases de investigación, como la redacción del proyecto o protocolo, hasta la presentación del escrito de tesis para ser presentada ante sinodales. En este libro también encontrarás ejemplos de tesis y exámenes profesionales en la Real y Pontificia Universidad de México.
la evolución de la enseñanza y la evaluación profesional del derecho, así como la metodología jurídica y las disposiciones normativas sobre la evaluación profesional. Consulte esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Estamos de vuelta. Agustín, en el contexto actual, ¿sigue teniendo sentido la especialización? Yo creo que sí, por supuesto. A ver, después de 10 años de la reforma constitucional en donde había dudas sobre cuál iba a ser el resultado, me parece que los beneficios son notorios. ¿Por qué? Diría yo que por dos puntos importantísimos. En primer lugar, creo que cualquier grado de especialización y más en la función jurisdiccional nos permite pues una mayor certeza para todos los que participan en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, mayor certeza jurídica en cuanto a las decisiones del regulador y en su caso las decisiones que toman justamente los tribunales en estas materias. Y digo que es importantísimo porque este grado de especialización es sobre una materia altamente técnica. No estamos hablando simple y sencillamente de una materia administrativa que sigue las mismas reglas del derecho disciplinar en ese sentido, sino que se le introducen cuestiones no solamente jurídicas, sino también de economía, de ingeniería, y esto hace obviamente la regulación más compleja. Entonces, la especialización va formando cuadros muy importantes, interesantes, no solamente en el regulador, sino fundamentalmente en los órganos jurisdiccionales. Para contextualizar, Agustín, ¿cómo estas decisiones y este tipo de ejercicio jurisdiccional tiene incidencia en la vida cotidiana de las personas? Bueno, decíamos hace un momento que justo cuando hablamos del nuevo modelo de Estado denominado regulador, no solamente por la doctrina, sino afirmado por la propia Corte, implica por un lado de que aquellos mercados producto de la era postindustrial pues tienen que enfocarse a una mayor eficacia y eficiencia. Entonces, lo que busca la función jurisdiccional a través de la interpretación de estas normas y de los litigios que se presentan ante ella es justo que los órganos reguladores tengan mayor certeza de su actividad, reflejada en una mayor certeza también para los agentes económicos, que todos tengan muy claras las reglas del juego, ¿no? Por un lado. Pero si esto tiene un impacto, como lo dice la propia Corte, en este nuevo modelo postindustrial, en los derechos fundamentales de los particulares, no solamente es derecho a la competencia, que esto es para los agentes económicos, sino fundamentalmente derecho al consumo. ¿Consumo de qué? De estos bienes y servicios que forman parte de estos sectores. Por ejemplo, en el uso de un celular, en el acceso a la televisión, en el acceso a ¿qué? Estos ejemplos que tú pones y que son muy ciertos, por ejemplo, algo que se llamó la portabilidad numérica. En el pasado, si yo estaba con un agente económico y quería trasladarme con otro agente económico, tenía que dar de alta otro número. Y entonces perdía todos mis antecedentes y eso me llevaba a una barrera porque tenía yo que mantenerme con ese regulador. Claro, desincentivaba la competencia y desincentivaba que una persona pudiera acudir a otra compañía o a otro regulado, ¿le podríamos decir así? Agente regulado, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa ahora que yo puedo ir y venir en cualquiera de los agentes económicos que incluso aquellos que en la tienda de conveniencia me venden un pequeño telefonito, claro, y yo puedo consumirlo? Entonces, estos derechos del consumidor no solamente ven tarifas muy bajas, sino en cualquier posibilidad, digamos, de ejercer estos derechos, ¿no? ¿Algún otro ejemplo de resoluciones relevantes en esta materia? Sí, el de las tarifas de interconexión, que ese fue un esquema bastante debatido. La ley establece una libertad tarifaria, es decir, los agentes económicos pueden establecer entre ellos las tarifas que se van a cobrar para interconectar sus redes, y si no se ponen de acuerdo, entonces el regulador las va a establecer a través de un sistema de costos que se utiliza bajo estándares nacionales e internacionales. Pero incluso esos estándares o esas resoluciones del regulador pueden no gustar a los agentes económicos. Entonces,
Por años se ha litigado el tema de la interconexión ahora entre el agente económico y el regulador. Y ha sido justamente la función jurisdiccional, bajo estos criterios técnicos especializados, pues la que ha resuelto cuáles deben ser los criterios aplicables para los casos específicos. Entonces hay una mejora en la especialización. ¿Y hacia dónde vamos en esta materia? Bueno, yo creo que pues ojalá pudiéramos pasar de una regulación solamente de los dos grandes sectores a una regulación por servicios. Es decir, hace un momento decíamos, las telecomunicaciones incluyen el internet, el acceso a la televisión de paga y por supuesto la telefonía. Y ahí está declarado un solo agente económico preponderante. Lo ideal sería que tuviéramos una regulación dedicada al servicio de internet, acceso a la web, servicio de telefonía y por supuesto el servicio de televisión de paga. Esto haría mucho más eficiente el mercado y yo creo que la tendencia es ir hacia allá. Solo nos hacen falta justamente los mecanismos legislativos para adecuar la legislación en ese sentido. Internet es como el mundo a futuro, el mundo de hoy y el mundo que parece abarcarlo todo. Cuando estás pensando en una regulación específica en este tema, ¿a qué te refieres? Es que justamente el Internet y las nuevas tecnologías, el desarrollo tecnológico nos ha llevado por caminos antes impensables, ¿no? Voy a poner un ejemplo sencillísimo, las inteligencias artificiales. Pues finalmente la repercusión de esta nueva tecnología se da a través justamente de esta interacción que tenemos los particulares o los ciudadanos con las redes de comunicación. Entonces, esto obliga a repensar justamente cuál es el esquema regulatorio, no solamente para que los agentes económicos sigan justamente teniendo estas ventajas competitivas, sino también para que en nuevos escenarios muy disruptivos, pues los ciudadanos tengamos mayor certeza de cuáles son nuestros derechos, porque desde este momento como que nos queda bastante confuso cuáles son esos derechos como gobernados, ¿no? Agustín, gracias por ponernos en contexto un tema tan especializado y en primera instancia tan lejano, pero no, tan cercano a la vida de cada uno de nosotros. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Muchas gracias también a todas, a todos los que nos han acompañado hoy en Escuela Judicial. Soy Alejandra Camacho, hasta la próxima.